Y hoy día voy a comenzar hablando de Hillsong. Hillsong es un ministerio, voy a ponerlo desde el principio así, supuestamente cristiano, sí, supuestamente cristiano, supuestamente evangélico, un ministerio que ha fundado muchísimas iglesias alrededor del mundo y que es más conocido por la música que realizan. Es más, mucha gente quizás no conoce las iglesias, no conoce muchos de los pastores de esta organización llamada Hillsong, pero sí cantan sus canciones en sus iglesias, eso les puedo asegurar. Y constantemente están escuchando sus canciones en las diferentes plataformas en las cuales se expanden canciones supuestamente cristianas. Ahora, desde este momento, y ya lo dije ya lo dije, les voy a pedir por favor que tengan mucho cuidado y tengan mucha precaución con los niños que puedan tener cerca, porque lamentablemente, y esto es muy triste, que empiece a hablar de un supuesto ministerio cristiano y tenga que decir que los niños, que tengan cuidado con los niños que estén escuchando esta transmisión. ¿Por qué? Porque lamentablemente, como vamos a ver en un momento, este ministerio cristiano está sumergido en un montón de inmoralidad, controversias, herejías y pecado que por eso he comenzado diciendo que entre comillas son cristianos, entre comillas se los puede considerar evangélicos porque realmente no representan lo que el cristianismo bíblico, lo que podemos nosotros encontrar en la Biblia acerca de lo que es el cristianismo. Así que por favor les pido a los padres que tengan cuidado con sus hijos si es que van a escuchar esta transmisión junto con ellos. Yo les animaría que tal vez no lo hagan porque vamos a tocar varios temas muy, muy sensibles. Y quería tocar este tema ya desde hace bastantes meses. ¿Por qué? Porque salió un documental hace algún tiempo. Este documental yo lo vi a principios de este año, que quise hablar de esto hace algunos meses, pero por diferentes dificultades no pude hacerlo. Y en este documental, que no es un documental cristiano, no es un documental hecho por cristianos o por alguna iglesia, es un documental realizado por personas del ámbito secular, por diferentes organizaciones seculares. Este documental lo que hizo es desenmascarar literalmente todo lo que Hillsong ha estado haciendo durante los más de 30 años que está trabajando, ¿sí? Que desde 1993, si no me equivoco, fue fundada esa organización y ha tenido serios, serios escándalos que no han sido sacados a la luz como lo están siendo ahora, en este año o en años pasados, pero no hace mucho tiempo. Ahora, antes de hablar de este documental y antes de hablar de todos los problemas y los pecados que estas personas encontraron en esta organización conocida como Hillsong, sinceramente quiero decirles de que sin haber visto este documental, sin haber escuchado todo lo que esos reporteros y periodistas de investigación encontraron en esta organización, sinceramente, si eres un cristiano que ha estado leyendo su Biblia, si eres un pastor que verdaderamente ha sido entrenado en la teología, ya deberías haber podido ver varios problemas que tenía esta organización que supuestamente se llama cristiana, ¿sí? ¿Y por qué comienzo diciendo esto? Porque realmente es muy triste que haya sido hasta este momento que muchas iglesias y muchos pastores recién están abriendo los ojos hacia cuál era la situación con Hillsong, ¿sí? Cuáles eran los problemas con esa organización. Porque como ya dije, estas son cosas que ya se han estado viendo a lo largo de los años en esta organización y simplemente uno debe conocer un poco de su historia y cómo ha comenzado y debemos hablar un poco de eso. Y no deberíamos tardar mucho en darnos cuenta de que son personas las cuales no debemos permitir que se involucren o se introduzcan en nuestras iglesias. Esta organización llamada Hillsong, que ha fundado un montón de iglesias alrededor del mundo y que ha influido a la mayoría de las iglesias en nuestra época, lamentablemente ha estado desde sus inicios involucrada o inmersa en lo que es la teología de la prosperidad. Esto es algo que ni siquiera ellos han intentado, se han esforzado por negar. Esta iglesia desde sus inicios ha estado involucrada, inmersa en lo que es la teología de la prosperidad. Para que, los que no sepan qué es la teología de la prosperidad, es aquella predicación que utiliza a Jesucristo como una especie de genio de la lámpara, el cual te va a cumplir todos tus sueños, te va a cumplir todas tus metas, el cual quiere que prosperes en esta vida. Y si realmente eres cristiano y si realmente tienes fe, entonces vas a vivir en prosperidad, en victoria, en riquezas, etcétera. Y eso es lo que ha hecho Hillsong desde sus inicios. Brian Houston, que es el fundador de Hillsong en Australia y fue el presidente de Hillsong en todo el mundo. em,
uno puede escuchar sus prédicas, cada uno de ustedes puede buscar sus prédicas y va a encontrar la verdad mezclada con el error y la mentira, porque siempre van a intentar utilizar la escritura diciendo y utilizando términos los cuales aparentan ser bíblicos, aparentan ser sanos, pero no se tarda, no tardamos mucho. Hoy día estuve escuchando algunas de sus prédicas en encontrar de que su enfoque no es verdaderamente la salvación, no es verdaderamente el pecado, no es verdaderamente Cristo, su cruz y qué es lo que significa para nosotros como cristianos el que Él se haya hecho hombre para rescatarnos del pecado y de la condenación eterna. No, su mensaje más bien es un mensaje de prosperidad, un mensaje que busca subirle la autoestima a los jóvenes, es por eso que tienen mucho impacto, sobre todo en la comunidad más joven. Y su mensaje es muy parecido al mensaje de Joel Osteen, el mensaje de Benny Hinn y el mensaje de otros falsos maestros, los cuales atraen a las multitudes ofreciéndoles promesas de prosperidad, ¿sí? Un teólogo de nuestra época bastante sano y que recomiendo llamado Albert Muller, él mencionó en uno de sus artículos, una de las entrevistas que él realizó, que lo que Hillsong está intentando hacer es presentar una versión del cristianismo bastante a la moda, ¿sí? Bastante a la moda e inofensiva. ¿A qué se refiere con eso este teólogo? De que los de Hillsong han estado involucrados en intentar predicar un mensaje suavizado y diluido, el cual realmente no confronta a las personas con su pecado, no confronta a las personas con su maldad, no confronta a las personas con la necesidad que tienen de ser salvas del infierno, sino más bien entretenerlas, hacerlas sentir bien, subirles la autoestima, la moral y, como ya he mencionado, prometerles prosperidad, etcétera. Y si ustedes conocen un poco más de esta organización, se van a dar cuenta de que no parecen una iglesia, parecen un show de teatro, ¿sí? Un show de teatro. Y es eso lo que ellos han intentado hacer. Ofrecerles a las personas, en lugar de un lugar donde vayas y aprendas la palabra de Dios, aprendas el Evangelio, aprendas más de Cristo y tengas comunión con una iglesia, la cual te instruya, la cual incluso te corrija cuando sea necesario. No, ellos han intentado presentar y vender a las personas un espectáculo. Un espectáculo en el cual cada domingo que tú vas a sus reuniones es en cierta manera un tipo de concierto de rock o de rock indie o más suave o lo que tú quieras, ¿sí? Porque ellos están en cierta manera para satisfacer a lo que nosotros consideraríamos clientes, no tanto creyentes, ¿sí? Y esta no es una iglesia, ustedes pueden ver cómo son sus reuniones, más parecen un show, un teatro, un musical, más parecen un concierto de rock. Y por la falta de doctrina hay un problema en el cual también esta organización ha caído y que hoy día vamos a hablar mucho de eso, y es el antinomianismo. ¿Qué es el antinomianismo? Son personas las cuales realmente no quieren vivir conforme a lo que la palabra de Dios dice. Utilizan la palabra de Dios en aquellos aspectos y aquellos versículos o capítulos que les conviene para lo que a ellos les gusta escuchar, como los falsos profetas del Antiguo Testamento que halagaban los oídos de sus oyentes diciéndoles que había paz y prosperidad y todo estaba bien. Ellos utilizan la escritura con esa intención, pero realmente ellos no buscan que su gente, sus congregaciones, incluso sus pastores, como vamos a ver en un momento, vivan la palabra de Dios como nos manda nuestro Señor Jesucristo, como nos manda Dios mismo en su ley. Ellos utilizan la excusa del amor y del no juzgarás, un pasaje muy mal interpretado en Mateo capítulo 7, versículo 1, para no juzgar el pecado, para no confrontar el pecado que está dentro de sus mismas supuestas iglesias. Y como ya dije, esta es una organización que se ha enfocado en no mencionar el pecado, no mencionar el infierno, no mencionar cosas duras que puedan afectar y confrontar a las personas realmente con su maldad, sino más bien entregarles un mensaje que satisfaga sus deseos de sentirse mejor con ellos mismos. El enfoque de esta organización nunca ha sido doctrinal. El enfoque de esta organización nunca ha sido la enseñanza de la palabra de Dios, la exposición de la palabra de Dios fiel. Nunca. Es más, ellos mismos lo admiten. Brian Houston admite de que el llamado de su iglesia o el llamado de su ministerio no es la música, no es tanto la doctrina. Es más, no se menciona eso en muchas de sus reuniones o probablemente en la mayoría, sino de que su llamado es la música, ¿sí? Es por eso que incluso se llaman Hillsong, que significa
Canción de la colina, quizás esa podría ser una traducción, o la canción del monte, esa podría ser una traducción al español. Y ellos tienen la intención de promover una música a la cual llame la atención, sobre todo de la juventud, y promover esos tipos de espectáculos, los cuales la gente les haga sentir ciertas emociones, les haga sentir cierta euforia, y los cuales en cierta manera, como incluso los incrédulos buscan, tener tiempos de recreación, los cuales les ayuden a descansar quizás de sus afanes cotidianos. Pero eso no es la doctrina, eso no es el evangelio. Cualquier persona que conozca un poco de la palabra de Dios se puede dar cuenta de que eso no es lo que hacían los apóstoles, eso no es lo que hizo Jesucristo. Y ahora, estas personas han encontrado el negocio perfecto. ¿Por qué? Porque han encontrado la forma perfecta para poder atraer multitudes a las cuales les pueden sacar dinero y de esa manera vivir con grandes lujos, vivir como celebridades. En este tipo de iglesias ustedes van a ver cosas tan absurdas como sectores VIP. ¿Han visto eso? Incluso ya en nuestra ciudad y en nuestros países en Latinoamérica hay iglesias que hacen lo mismo. Como son iglesias de grandes lujos, celebridades y con grandes invitados y supuestamente famosos, incluso van a sus iglesias. Entonces ellos dividen la iglesia entre sectores VIP, los cuales son las personas más importantes, ¿verdad? Las very important person, son las personas que realmente tienen que tener un trato especial dentro de las iglesias. Y de esa manera, estas personas han buscado tener un imperio, el cual atraiga multitudes, el cual supuestamente les dé renombre en la sociedad, en el cual supuestamente van a intentar cambiar el mundo al mismo tiempo que ellos viven, igual que cualquier otra persona mundana, como vamos a ver en un momento. Brian Houston, como Carl Lentz y otros pastores han dedicado a vivir una vida ostentosa, se han dedicado a malversar los fondos que ellos mismos reciben para utilizarlos para sus propias deleites, para sus propios placeres. Esto ustedes pueden encontrar en internet, los reportes de sus gastos, que son de miles de miles de miles de dólares gastados en hoteles de 5 estrellas, en jets privados, etcétera, etcétera. Aparte, esta organización nunca ha tenido, por si acaso, una eclesiología bíblica. ¿Qué es una eclesiología bíblica? Es simplemente seguir lo que la Biblia dice acerca de la iglesia. Ellos no tienen pastores que hayan sido evaluados de la manera correcta, no tienen una membresía de la manera en la que la Biblia nos presenta que debemos tener. Cada iglesia, cada congregación, cada iglesia local debe tener una membresía definida. Ellos no tienen eso. Lo que ellos tienen son asistentes que tratan como clientes, ¿sí? O como personas que simplemente están yendo al teatro o al cine a ver un espectáculo y luego se van y no te importa realmente quiénes son. Ellos no tienen una disciplina bíblica dentro de sus iglesias y ellos claramente no tienen una predicación correcta dentro de sus iglesias. ¿Cómo sabemos esto? Porque esta organización hace años, por si acaso, que no ha tenido problemas de involucrarse y dar la bienvenida a falsos maestros. Dentro de sus iglesias ellos han aceptado y han reconocido personas como T.D. Jakes. Ahora, yo sé que muchos de nosotros aquí en Latinoamérica quizás ni sabemos quién es T.D. Jakes, pero es un falso maestro que igual predica la prosperidad y que incluso ha sido acusado de negar la Trinidad. Esta organización, Hillsong, también ha estado involucrada con un pastor de la prosperidad muy conocido en Estados Unidos llamado Bill Johnson. Y ellos han estado dispuestos a abrirles las puertas, ¿sí? Para que ellos prediquen y más bien han buscado tener asociaciones con este tipo de personas. Ahora, todas las cosas que les estoy diciendo son cosas que ya se han estado viendo a través de los años en Hillsong, ¿sí? Y que cualquier pastor que verdaderamente se dedica a estudiar la palabra de Dios y a analizar aquellos movimientos, organizaciones que están intentando influenciar a su congregación, ya debería haberse dado cuenta, ¿sí? Porque todas estas cosas están ahí abiertas para que cualquier persona las pueda ver. Pero no siendo esto suficiente, como ya he mencionado, hace poco salió un documental en el cual se expusieron los diferentes escándalos que ha tenido esta iglesia, ¿sí? Los diferentes escándalos que ha tenido esta iglesia, comenzando por el padre del fundador de Hillsong. El padre del fundador de Hillsong se llamaba Frank Houston.
el cual, como vamos a ver en un momento, era un hombre sumamente inmoral, ¿sí? Y desde sus raíces se puede encontrar cómo esta organización ha estado influenciada por el pecado, por la inmoralidad, ¿sí? Esto es importante saber acerca de su contexto, porque Brian Houston es producto de un hombre que su padre se llamaba Frank Houston, el cual era un carismático, ¿sí? Perteneciente a las Asambleas de Dios de Nueva Zelanda. Y este hombre, ¿sí? A pesar de que supuestamente era un pastor reconocido, ordenado de las Asambleas de Dios, pentecostal, carismático, que hablaba en lenguas y que el Espíritu Santo supuestamente se manifestaba en él a través de su vida y a través de sus dones carismáticos que muchas veces ellos ostentan tener, fue acusado de haber abusado a varios niños, a varios niños. Y es aquí donde, como he mencionado, les animo a tener cuidado con los niños que estén escuchando esta transmisión, porque sinceramente creo que deben ser guardados, resguardados de cuidados protegidos de este tipo de influencia y de este tipo de cosas hasta que tengan una edad en la cual puedan discernir toda esta maldad. Pero este hombre, Frank Houston, el padre de Brian Houston, fue acusado de abuso a varios niños. Es más, hay un hombre que salió a la luz y que estuvo dispuesto a dar su nombre y ser entrevistado, el cual se llama David Cowdery, el cual expresó cómo este Frank Houston lo abusaba en las reuniones de oración que él mismo organizaba, en esas mismas reuniones de oración que él mismo organizaba. Y se tiene testimonios de que este Frank Houston abusó por lo menos de 12 niños, por lo menos de 12 niños, ¿sí? Ahora, ¿por qué es necesario mencionar este contexto? Porque esto salió a la luz hace algunos años, ¿sí? Y esto tuvo serias implicaciones o serios efectos en Brian Houston, que es el fundador de Hillsong. Porque este hombre, Brian Houston, conociendo lo que su padre hizo, él intentó ocultar todo eso. Brian Houston, siguiendo un poco de la influencia de su padre respecto al cristianismo y a tener una iglesia y a predicar, etcétera. En 1993 funda Hillsong y después de un tiempo él está, y todavía, si no me equivoco, está siendo acusado y está en un proceso, está en un juicio en el cual se le acusa de haber ocultado todo lo que su padre hizo, porque él al parecer sabía que él hacía esas cosas, sabía que su padre estaba involucrado en ese tipo de inmoralidad y no hizo nada, no hizo nada. Y es un delito cuando tú sabes que una persona estaba cometiendo ese tipo de abusos y tú no lo expones. Es un delito hacer eso. Y este Brian Houston es lo que hizo, ¿sí? Ahora, esto ya es grave. Esto ya es bastante grave. Y esto es algo por lo cual una persona inmediatamente es descalificada del pastorado. Brian Houston literalmente no tiene el derecho de ser pastor, de ser un líder cristiano. No tiene el derecho. Bueno, aunque ellos se autoproclaman, ¿verdad? Pero bíblicamente, al ser acusado de esta manera por autoridades civiles, ser acusado de esta manera por personas que no son parte de la iglesia, son personas que están fuera de la iglesia, te, te niega el poder ejercer la labor pastoral. Eso es algo que la Biblia no permite. A los que quieran saber eso, está eso en 1 Timoteo capítulo 3, Tito capítulo 1. Tenemos una prédica y en YouTube pueden encontrarla en la cual vemos los requisitos para los pastores. Y solamente con esto, por si acaso, este hombre ya no tendría por qué liderar ninguna iglesia, pero lamentablemente él ha estado liderando por décadas una iglesia acusada de, una iglesia, no solamente una iglesia, sino muchas iglesias a través de todo el mundo, y no solamente iglesias, mega iglesias, ¿sí? Ahora, ¿qué se puede esperar de un hombre que oculta este tipo de cosas? ¿Sí? ¿Qué se puede esperar de un hombre que oculta este tipo de cosas y que intentó tapar las cosas que su padre hizo? Em, lo que se puede esperar es de que él tampoco tenga una vida moral una conducta moral
correcta, ¿verdad? Y literalmente es lo que pasó. Brian Houston ha sido acusado por diferentes personas y hay evidencias de eso. Puede haber mandado mensajes inapropiados a diferentes mujeres que trabajaban con él, ¿sí? Brian Houston ha sido acusado de haber intentado, de haber entrado ebrio y medicado a la habitación de una mujer en el año 2019. Y Brian Houston ha sido acusado de buscar tapar diferentes abusos que se han dado en su misma organización. Lamentablemente, y esto de manera especial ha sucedido en la universidad que tiene Hillsong, se han reportado diferentes abusos e incluso violaciones a mujeres dentro de esta organización, las cuales Brian Houston ha buscado cubrir sin importarle las víctimas. Lo único que ha mostrado es que realmente le importaba el nombre de su empresa. Una de estas acusaciones que ha salido a la luz es hecha contra el administrador de la Universidad de Hillsong, llamado Jason Mays, el cual ha sido acusado por Anna Crenshaw por intentar abusar de ella, ¿sí? El haber estado borracho y haberla manoseado, siendo ella una estudiante de la universidad. Y lamentablemente este tipo de cosas ya se han normalizado al parecer dentro de esta organización, porque en lugar de actuar y hacer algo en contra de eso, Hillsong, toda la organización y en especial Brian Houston, el que lidera todo esto, han intentado cubrir esto y minimizar lo que su staff, sus empleados han cometido dentro de sus inmediaciones. Incluso Brian Houston, hablando de esta mujer, Anna Crenshaw, que acusó a Jason Mays de haberla ultrajado, de haber intentado abusarla. Brian Houston, para intentar minimizar lo que esta mujer pasó, ¿saben qué es lo que hizo? Publicó en su Twitter eh, de que esta mujer ya había sido abusada antes en otra iglesia, ¿sí? Y después borró ese tweet. Después borró ese mensaje que lo hizo de manera pública. ¿Por qué? Porque espero que se haya dado cuenta que realmente esta era muy inapropiada. Pero eso nos muestra un poco de cómo este hombre no le interesa realmente las personas que pasan por su universidad, que pasan por sus iglesias, sino que lo único que le importó es mantener el nombre de su organización o de su empresa para no perder las multitudes de las cuales vive bastante, bastante bien. Uno de los pastores de Hillsong, del cual no se puede dar nombres, ¿por qué? Porque no, por razones legales, una miembro de su iglesia hizo la denuncia de haber sido violada por ese pastor. Una vez más, un caso el cual Brian Houston y su organización intentó cubrir, intentó tapar. Una mujer llamada Piper Cameron, ¿sí? Cuenta de que tenía 13 años de edad, estaba en el grupo de jóvenes de una iglesia de Hillsong y el pastor de jóvenes le pedía a través de mensajes que le mande fotografías indecentes que sinceramente me da asco tener que decir realmente qué tipo de fotografías, así que lo voy a dejar ahí. Y esta mujer, bueno, que ahora es una mujer, reporta que eso sucedió a sus 13 años. Y cuando ella hizo las acusaciones, la reacción de la organización de Hillsong fue pedirle a la muchacha, pedirle a esta chica que no venga más a las reuniones porque ese líder de jóvenes iba a continuar liderando, ¿sí? Por la gracia de Dios, el pastor que fue acusado de violación y también este líder de jóvenes, se tienen reportes de que después fueron retirados de esas labores, pero no sin antes haber intentado cubrirlos, no sin antes haber intentado cubrir toda esa maldad y todo ese pecado. Y Brian Houston ha estado involucrado en todo este tipo de cosas, en esta tarea, en esta labor, la cual, comenzando con su padre y pasando por él mismo y por diferentes pastores, líderes en su organización,
ha intentado cubrir todo lo malo que han hecho, ¿sí? Todo lo malo que han estado haciendo. Es por esto que este hombre, y esto es algo que no sé si mucha gente sabe, porque no estoy seguro si sale en el documental, me lo conseguí esta información de otro lugar. En algún momento hubo el primer ministro de Australia, que es amigo de Brian Houston, intentó que sea invitado a la Casa Blanca en Estados Unidos a una cena. Y la Casa Blanca en Estados Unidos, bajo la presidencia de Donald Trump, le negó la entrada a Brian Houston a esa cena. ¿Por qué? Por todos los escándalos en los cuales él estaba involucrado. Y dijeron, no, no queremos tener relación con este hombre, sí, porque tiene demasiadas acusaciones, demasiados problemas, demasiados escándalos, los cuales no queremos que manchen al presidente Trump en su momento. Pero como todo falso maestro, este hombre, por si acaso, sigue predicando, sigue enseñando, sigue creyéndose pastor y utilizando el típico versículo mal interpretado en el Antiguo Testamento en el cual se dice no toques al ungido, ¿sí? Es más, este hombre literalmente dice, yo no puedo ser tocado, nadie me puede tocar, nadie me puede quitar al ministerio que yo tengo porque soy de una especie protegida, ¿sí? Dios me ha puesto en un lugar protegido en el cual nadie puede decirme nada. Bastante conveniente, sí, para una persona que vive de engañar a las personas y de abusar de las personas y de cubrir el pecado. Ahora, uno de los pastores que más ha llamado la atención dentro de su organización por el pecado, ¿sí? Es Carl Lentz. Carl Lentz es un pastor de la iglesia de la mega, fue pastor de la mega iglesia de Hillsong en Nueva York. Este Carl Lentz, igual que Brian Houston, sinceramente es un charlatán, un manipulador, es un hipócrita y es un hombre con nada de sana doctrina. Y ustedes mismos pueden escuchar sus prédicas. Igual está involucrado en la predicación de la prosperidad, en la doctrina de la prosperidad, la teología de la prosperidad, perdón. Y como he mencionado, o sea, al escuchar simplemente sus prédicas, al ver cómo él maneja su iglesia, este pastor Carl Lentz específicamente es aquel que en su iglesia tiene zonas VIP para las personas más importantes porque se jacta de que personajes como Justin Bieber o personajes como Chris Pratt o Selena Gómez o Vanessa Hudgens, los cuales son celebridades, ¿verdad? Dentro de lo que es la Hollywood. A veces han asistido a su iglesia, entonces ellos tienen que tener un trato especial, no son como la gente común y corriente, ¿verdad? Porque supongo que para él Cristo hace acepción de personas, aunque la Biblia literalmente nos prohíbe hacer tal cosa. Pero él es un pastor que hizo eso en su iglesia y que trató a las celebridades como personas de gran importancia, las cuales deben tener un lugar especial dentro de su congregación. Encontró mucha fama al hacer eso y al tener relación con ese tipo de celebridades. Y muchas personas y muchos canales de televisión, incluso no cristianos, lo llamaron para entrevistarlo, sí. Y él siempre se ha presentado como un hombre carismático, un hombre a la moda, sí, un hombre dispuesto a satisfacer sinceramente los deseos pecaminosos de la gente, porque lo que les ofrece, como ya mencionaba, es prosperidad, es el cumplimiento de sus sueños, una mejor vida, todo menos el evangelio. Y ahora, ¿por qué es importante este hombre? Porque este hombre es uno de los pastores de mayor renombre que ha tenido Hillsong y también cayó en adulterio. Es un hombre que engañó a su esposa. Algunos dicen que en varias ocasiones con varias personas, eso no es algo que no he podido comprobar, pero sí está el reporte y el testimonio de una de sus amantes, la cual menciona cómo este hombre se le acercó y no quiso decirle que era pastor, no quiso decirle ni siquiera cuál era su apellido para que pueda buscarlo en Google. Y se presentó como un hombre muy vulnerable, un hombre que lloraba, un hombre con muchos sentimientos y que al parecer estaba sufriendo por no tener un buen matrimonio. Y lo utilizó de esa manera, ¿sí? Para engañar a su esposa y satisfacer sus propios deseos. Ahora, estos dos hombres que son probablemente los que más llaman la atención en esta organización, Brian Houston por ser el fundador y Carl Lentz por ser el pastor de una de las iglesias más grandes y con más impacto en Nueva York. Los dos, por si acaso, a pesar de tener toda esta vida y de ser acusados de todos estos pecados, los dos siguen predicando, siguen intentando
tener otra vez una iglesia, a pesar de que los dos, Brian Houston renunció a Hillsong y Carl Lentz fue despedido como pastor. Igual continúan, sí, igual continúan su ministerio. Ahora, ¿por qué hago todo esto? Sí, quizás simplemente por algunos van a pensar porque me gusta el chisme o algo así. No, esto no es chisme, es simplemente información que está ahí en todas partes, pero que lamentablemente muchos cristianos no toman en cuenta y no conocen o simplemente ignoran lamentablemente, ¿sí? Pero es muy importante que estas cosas sean expuestas porque lamentablemente esta organización Hillsong, como algunas otras, aunque especialmente esta, en las últimas décadas ha sido la organización de manera global que ha representado supuestamente lo que el cristianismo es. Ha estado representando lo que el cristianismo es, llegando supuestamente hasta los presidentes y a las celebridades con su mensaje de autoayuda, de autosuperación. Y este tipo de organizaciones han infiltrado probablemente en la mayoría de las iglesias en nuestra época. En la mayoría de las iglesias de nuestra época se cantan canciones de Hillsong. Se cantan canciones de Hillsong como si fuera algo normal, como si fuera algo beneficioso para la iglesia y de bendición, ¿sí? Muchas iglesias han intentado copiar lo que Hillsong hace. En nuestro país, la iglesia Eclesia, por ejemplo, la iglesia Kairos, aquí en la sede de gobierno en La Paz, son iglesias que cuando las comparas con Hillsong son muy parecidas, intentan copiar casi lo mismo, ¿sí? Todos sus conciertos, sus músicos, su alabanza, sus predicadores buena onda, con prédicas de superación, en la eclesía especialmente con su doctrina de la prosperidad. Y muchas iglesias han buscado copiar su estilo, ¿sí? Pero lamentablemente hay tan poco discernimiento en nuestra época dentro de la comunidad cristiana que estas personas no se dan cuenta realmente a quienes están dando la bienvenida a sus congregaciones. O quizás algunos, como la iglesia, sí se dan cuenta, pero simplemente no les importa porque ellos son de la misma calaña, ¿sí? Pero lo que Hillsong ha estado haciendo, ¿sí? A pesar de que ellos se presentan como una organización que honra a Dios, que adora a Dios, que están metidos en lo que es la alabanza y la adoración a nuestro Señor, ¿sabes lo que ellos verdaderamente están haciendo? Están haciendo blasfemar el nombre de Dios. Están haciendo blasfemar el nombre de Dios. ¿Por qué? Porque, como he mencionado y como ya es público esto, el mundo, los incrédulos, se han dado cuenta de la corrupción y la inmoralidad que hay dentro de su organización y ellos los están exponiendo. ¿Y sabes qué es lo que ellos están diciendo? Esos son los cristianos. Así son los cristianos, ¿sí? Es más, Carl Lentz ha sido mencionado por uno de los anfitriones de un podcast, creo que es uno de los podcasts más escuchados en el mundo, el podcast de Joe Rogan. Joe Rogan mismo ha mencionado a Carl Lentz en diferentes oportunidades. Y este hombre no es cristiano, pero literalmente él se hace la burla del cristianismo, porque él dice, ok, estos pastorcitos, ¿no? Que comienzan así, que atraen multitudes y que se creen superestrellas y que viven como celebridades y que utilizan a Jesús para hacerse ricos y qué buen negocio, ¿no? Qué súper buen negocio. Y aparte después de eso, aparte después de hacerse ricos y todo eso, todavía luego abusan de las mujeres dentro de sus congregaciones. Entonces, la gente en el mundo está hablando así del cristianismo. Y estas personas que lamentablemente muchos pastores permiten que sus canciones se canten en sus iglesias cuando lo que deberían estar haciendo es exponiendo la maldad de esta gente y advirtiendo a sus congregaciones de este tipo de organizaciones. En lugar de hacer eso se los acepta, en lugar de hacer eso se cantan las canciones de Hillsong y luego el mundo cree pues como en todas las iglesias se canta Hillsong, entonces Hillsong debe ser representante de los cristianos, Hillsong debe ser una organización que verdaderamente representa la religión cristiana, cuando nada podría estar más alejado de la verdad. Nada podría estar más alejado de la verdad. Hillsong no representa para nada el cristianismo bíblico. Hillsong representa más bien la corrupción de hombres que utilizan la palabra como fuente de ganancia.
La corrupción de hombres que Pablo dice que buscan introducirse a las casas de las mujeres indoctas para abusar de ellas, ¿sí? Y destruir familias. Hillsong representa eso, tanto en su doctrina como en su organización, en su liderazgo, en las prácticas que realizan, incluso en su música, porque su música más parecen baladas que uno podría cantar a una mujer antes que en lugar de que a Cristo, sinceramente, no tienen mucha diferencia muchas de sus canciones, aparte de que muchas de ellas son vanas y vanas repeticiones. Pero lamentablemente la iglesia en nuestra época está tan ciega, es tan pobre en teología, en doctrina, que muchos pastores, incluso de iglesias bíblicas, ¿sí?, han permitido que la música de estas personas entre dentro de sus congregaciones. Ahora yo sé lo que me van a decir algunos. Algunos me van a decir, pero pastor, si sus canciones son de bendición, ¿sí? Si sus canciones son de bendición, no deberíamos cantarlas. Pero es que sus canciones realmente me, me bendicen, ¿sí? ¿Qué dice la Biblia que debemos hacer con los falsos maestros? Y aquí es donde hay una incoherencia dentro de muchas mentes cristianas, lamentablemente. ¿Qué es lo que dice que debemos hacer con los falsos maestros la escritura? Cantar sus canciones, vender sus libros, ir a sus conferencias, comprar sus discos. ¿Qué debemos hacer? ¿Qué es lo que la Biblia dice que debemos hacer con los falsos maestros? Déjame leerte Romanos capítulo 16, versículos 17 y 18. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido, escucha, y que os apartéis de ellos. El mandamiento es apartarse de ellos. Y ahora hay muchos cristianos que sinceramente no están razonando de la manera correcta. ¿Por qué? Porque van a decir esto, ¿no? Pero es que Hillsong, sus canciones realmente son de bendición y a veces mencionan a Cristo, a veces mencionan al Evangelio, a veces mencionan palabras cristianas. Obvio que van a mencionar ese tipo de cosas. Satanás se viste como ángel de luz y Satanás mismo cuando se presentó ante Jesucristo, se presentó a Jesucristo como alguien que le quería llevar a hacer lo que la Biblia decía. No sé si se acuerdan, pero Satanás hizo eso, le citó a Jesucristo la Biblia. Entonces, porque tú escuchas canciones que resulta que citan algunos pasajes bíblicos o utilizan algunas palabras cristianas, no significa que sean cristianas. Eso es ser ingenuo, eso es ser realmente ingenuo. Y una vez tuve una discusión con un pastor acerca de estos temas y a este pastor yo le pregunté esto. El Papa, ¿qué tal si el Papa católico, sí? El día de mañana empieza a componer canciones bellísimas, canciones, wow, con mucho sentimiento, con mucha emoción, ¿sí? Con mucho contenido quizás. El Papa católico. Si empieza a hacer eso, ¿vamos a cantar sus canciones en nuestras iglesias? Y la respuesta de este pastor fue no. Y mi pregunta es, ¿por qué hay esa incoherencia en el razonamiento? Porque estos hombres como Brian Houston, estos hombres como Carl Lentz, estos hombres como todos los pastores que están involucrados en esta organización, que predican falsas doctrinas, que están involucrados con la teología de la prosperidad, con el antinomianismo, con la inmoralidad, etcétera, son también falsos maestros. Y la Biblia nos manda literalmente que nos apartemos de ellos. Algunas personas cuando llegan a nuestra iglesia siempre hacen esta pregunta: ¿por qué ustedes no cantan canciones de Hillsong? O en nuestro contexto latinoamericano, de Marcos Witt o Marcos Barrientos o Jesús Adrián Romero, bueno, porque son falsos maestros. Y la Biblia me dice literalmente que me aparte de ellos. El apóstol Juan va a ser más duro y les recuerdo que el apóstol Juan es conocido en la escritura como el apóstol del amor. Y el apóstol Juan literalmente va a decir que si alguno no trae si alguno no trae la doctrina de Cristo, no le demos la bienvenida, sino que nos apartemos de ellos porque participamos de sus malas obras. Escucha lo que dice el apóstol Juan, capítulo 1 su segunda epístola, versículo 9 y 10. Cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Yo sé que hay personas que con todo lo que he mencionado al día de hoy van a pensar que estoy siendo muy duro. No me acusen a mí de eso. Díganle al apóstol Juan. Él literalmente dice que no tienen a Dios. Carl Lentz y Brian Houston y todos aquellos que siguen la doctrina de Hillsong es una doctrina equivocada, es una doctrina errada, es un falso evangelio. El apóstol Juan es el que dice que aquellos que se extravían de la doctrina de Cristo no tienen a Dios.
¿Y qué dice el apóstol Juan? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Esto es importante, ¿sí? Porque algunas personas son tentadas a decir, ay, pero es que comenzaron bien. Sí, no se trata de comenzar bien. Se trata de mantenerse bien. Y se trata de permanecer bien hasta el final. ¿Sí? No se trata de haber comenzado bien. Y mucha gente me da ese argumento cuando hablo de Marcus Witt, por ejemplo. Pero es que al principio parecía que era de gran bendición y sus prédicas, etcétera. Sí, el apóstol Juan aquí no habla de aquellos que parece que comenzaron bien, sino de aquellos que perseveran en la doctrina de Cristo. Esos son los que verdaderamente tienen al Padre y al Hijo, dice el apóstol Juan. Y ahora escucha el versículo 10. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no le recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Estos son mandamientos que la Escritura nos da de alejarnos de los falsos maestros. Y yo quiero hacer esta exhortación o quiero hacerles esta pregunta a los pastores que permiten este tipo de canciones y de influencia dentro de sus iglesias, ¿sí? ¿Qué argumento bíblico tendrían para hacer eso? Porque yo tengo un argumento bíblico contra más bien eso. ¿Qué argumento bíblico tienen para permitir que el arte, las canciones, los libros, la influencia de estos falsos maestros entren dentro de sus iglesias? ¿Qué argumento bíblico pueden dar para decir de que eso es algo correcto o de edificación? Porque lamentablemente muchos pastores, por la ingenuidad en la que viven, creen que, pero es que solo cantamos sus canciones. No, no, no es que solo cantamos sus canciones. Lo que estamos haciendo es mostrarle a nuestra congregación, mostrarle a la sociedad que conoce nuestras iglesias, que nosotros estamos de acuerdo o asociados con ellos. Porque si no, ¿por qué cantamos sus canciones? Entonces, realmente un pastor le puede decir con un corazón tranquilo, con una conciencia tranquila a sus jóvenes, por ejemplo, les puedes decir realmente sí. Sabes, nosotros cantamos las canciones de Hillsong a pesar de que son falsos maestros y por si acaso no queremos tener nada que ver con su doctrina, pero cantamos sus canciones. ¿Realmente puedes hacer eso? ¿Realmente eso suena coherente cuando le hables a tus jóvenes acerca de Hillsong? Si es que has abierto los ojos acerca de quiénes son estas personas realmente. Y como he mencionado, hay un mandamiento claro, hay varios mandamientos claros. Solo he mencionado dos pasajes. Aquí podrías agregarle 2 Corintios capítulo 6, podrías agregarle Filipenses capítulo 3, podrías agregarle Judas, toda la epístola a Judas, podrías agregarle toda la epístola de 2 Pedro, podrías agregarle Mateo 24 y un montón de pasajes más en los cuales Jesucristo, en los cuales Dios mismo a través de la Escritura nos va a decir, apártense de esos falsos maestros. Y eso es lo que tenemos que hacer con Hillsong. Y realmente me da mucha pena que el mundo, ¿sí?, esté mostrando más discernimiento que la iglesia. Esto realmente es una lástima. Porque por este documental que ha salido hace algún tiempo, hace algunos meses, si no me equivoco, es que ahora recién muchos cristianos y algunas iglesias se están dando cuenta, ok, creo que Hillsong no estaba tan bien. ¿En serio? ¿En serio has esperado que el mundo, la gente que no conoce a Cristo, que no conoce a Dios, te muestren los errores de una iglesia? Tú no tienes el discernimiento y esto es una confrontación especialmente a los pastores. Porque yo sé que después de este documental, muchos pastores, ok, dijeron, ok, creo que las cosas están muy mal. Es por eso que he querido comenzar esta sección mostrando de que Hillsong ya estaba mal antes de que comience este documental. Yo sin necesidad de ver ese documental o de enterarme de todos los reportes que esos reporteros de investigación hicieron, sin conocer todas esas cosas, nosotros ya no permitimos que Hillsong entre a nuestra iglesia. No quisimos para nada copiar o tener su influencia, cantar sus canciones, menos aún. ¿Por qué? Porque conocemos lo que la Escritura dice. Pero lamentablemente, y como dije y lo repito una vez más, es realmente triste ver que los cristianos, en este momento, el mundo le está enseñando a los cristianos lo que una iglesia está haciendo mal. Los cristianos no tenemos el suficiente discernimiento, no tenemos la palabra de Dios que nos guíe. Al parecer en muchos casos no. Y sinceramente creo que bueno, al llegar ya a este punto,
en la inmoralidad, la corrupción, la falsedad, los engaños de Hillsong, espero que sinceramente las puertas de las iglesias se cierren completamente a su influencia, completamente a su influencia. Y yo reclamaría realmente a un pastor que conozca todas estas cosas acerca de Hillsong y aún esté permitiendo que sus canciones sean cantadas en la iglesia. Yo no solamente le reclamaría, sino que sinceramente pondría en duda el llamado que tiene esa persona al pastorado. ¿Por qué? Porque no sé si sabían, pero una de las responsabilidades de un pastor es proteger a su iglesia de los lobos. Literalmente dice eso, Tito capítulo 1, versículo 8 en adelante. El apóstol Pablo va a decir, si alguien quiere ser pastor, debe ser alguien que pueda refutar la falsa doctrina, convencer a aquellos que están en contra de la doctrina. En otras palabras, es un hombre que puede proteger a la iglesia. Y escucha, si hay pastores los cuales después de conocer todas estas cosas de Hillsong, aún todavía no tienen la posición que tiene que tener un pastor contra un lobo, que no es darle la bienvenida, no es acariciarlo, no es alimentarlo, no es abrirle las puertas para que entre ahí y esté cerca de nuestro rebaño. Creo que eso no hace un pastor, ¿verdad? Si hay un pastor que todavía sigue haciendo eso, realmente pondría en duda su llamado. Podría en duda su llamado y yo llamaría a tal iglesia a que pongan en duda y lo pongan en reevaluación para ver si realmente está capacitada para liderar una iglesia. Porque este tema de Hillsong ya es el colmo. Como he mencionado, ya antes de estos documentales y antes de esta exposición pública de todos sus escándalos, ya una persona y un pastor sobre todo debería haber podido darse cuenta, aquí no andan bien las cosas. Pero ahora tenemos todo este escándalo que se ha hecho de manera pública, que está en los periódicos, que está en los noticieros, que está en documentales ahí en las diferentes plataformas de stream. ¿Y qué excusa tienen para no darse cuenta de que esta organización no proviene de Dios, no es de Dios? Esta organización realmente es herética. Esta organización que supuestamente alaban y honran a Dios no tienen para nada eso. Es más, lo que están haciendo, como he mencionado, es hacer blasfemar el nombre de Dios, porque ahora el mundo, gracias a este tipo de organización, cree que los cristianos somos así. Y el nombre de Dios está siendo blasfemado y como el apóstol Pablo dice en Tito capítulo 2, la verdad está siendo blasfemada. La verdad de Dios está siendo blasfemada. Porque el mundo, hermano, lo que hace, y mucha de la intención, yo sé de que tienen estas personas que han encontrado estas cosas en Hillsong, es despreciar al cristianismo. Es ensuciar al cristianismo para tener una excusa para no escucharnos, ¿sí? Para no creer nuestro mensaje. Y vas a escuchar, yo te aseguro que en muchos lugares se va a escuchar a los incrédulos decir eso, no, pero ustedes, mira cómo son, ¿sí? La buena noticia, bueno, es que nosotros no predicamos que la gente tenga que poner su fe en un hombre, sino en Cristo, y Él no falla, Él no abusa a nadie, Él da su vida por nosotros, esa es la buena noticia. Pero eso no le quita la responsabilidad de esta organización que se puso el nombre de cristiano, la cual más bien ha manchado completamente lo que nosotros creemos y lo que la iglesia realmente es. Y creo que la iglesia debe empezar a exponer esto. Es triste que los incrédulos tengan que dedicarse a exponer este tipo de cosas, porque los cristianos, los pastores sobre todo, somos los llamados a exponer a los falsos maestros para advertir a la iglesia de su corrupción y de su maldad. Pero yo sé que va a haber muchas iglesias las cuales a pesar de todo esto, y muchos cristianos a pesar de todo esto, no, van a seguir viendo a Hillsong y a sus pastores y sus líderes como wow, sí, los ungidos del Señor. Y porque lamentablemente mucha gente a este tipo de músicos o a este tipo de ministerios, muchos cristianos, sobre todo entre los jóvenes, eh, los tratan como celebridades, como realmente ídolos, ¿sí? Ídolos. Es por eso que se dejan llevar por este tipo de argumentos que dicen no toques a la ungida. Y yo sé que lamentablemente va a haber muchos cristianos que van a hacer eso, pero hablando de este tema de la idolatría, sí, que muchos cristianos
tienen con ese tipo de cantantes, músicos cristianos, etcétera. Ahora quiero pasar a otro tema, sí, del cual quería tocar ya hace tiempo también. Y es el tema de lo que he titulado como la idolatría reformada. Y que me da pena